tal, familia? Bienvenidos, un nuevo micro de Pastoral de la Vida de nuestra Parroquia Inmaculada Concepción de Concordia. Micros de tema para la formación permanente, esta propuesta que estamos haciendo. Vamos a trabajar hoy el tema del duelo como una experiencia límite. Vamos a presentar la tarea eclesial, el aporte pastoral del grupo o de los grupos Resurrección. Específicamente hoy en Federación, la experiencia del Grupo Resurrección que nos van a contar el matrimonio de Mónica Sánchez y Claudio Herman. Claudio es diácono permanente de nuestra diócesis. Ambos están trabajando en Pastoral del Duelo en Federación y vamos a abordar la temática del duelo, ¿sí? Cómo se puede sanar, cómo se puede volver a ser feliz ante la muerte de un ser querido, y esto con el horizonte de Jesús, con el horizonte de la resurrección. Como cada micro pastoral bíblica o animación de la pastoral bíblica nos propone un texto, hoy es el Salmo 33, en sus numerales 18 y 19, que dice: en cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Esta es la palabra de Dios que nos va a iluminar el Salmo 33. Y la palabra del Papa Francisco, en una oportunidad, en una audiencia, dijo lo siguiente: cada día estamos llamados a ir más allá de la imagen que instintivamente tenemos de la muerte como aniquilación total de una persona, a trascender lo evidente, los pensamientos sistemáticos y obvios, las opiniones comunes, a encomendarnos enteramente al Señor. Está la propuesta entonces de una pastoral del duelo, ¿sí? Saltar de una mirada sin profundidad de la persona humana a una mirada más profunda, y esto lo da solo Dios. Volvemos en un ratito. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Estamos de vuelta, familia. Bueno, entonces, como les comentaba al inicio, vamos a compartir en este nuevo micro de Pastoral de la Vida, nuestra Parroquia Inmaculada de Concordia, un tema difícil de abordar, pero existencialmente concreto, ¿sí? Que es el duelo, una experiencia límite. Pero lo vamos a hacer a partir de la experiencia eclesial de los llamados grupos o grupo Resurrección, que es una propuesta pastoral en la Iglesia para acompañar familias en proceso de duelo por la muerte de un ser querido. ¿Sí? Para esto nos están acompañando hoy, les cuento también que vamos a hacer
2 micros sobre este tema. Entonces, en este primer micro, Duelo, una experiencia límite, nos acompaña el matrimonio de Mónica Sánchez y de Claudio Herman, ambos son de Federación. Les cuento también que Claudio es diácono permanente de nuestra iglesia diocesana, así que hay un agregado más. Claudio diácono y la esposa también, porque el diaconado permanente es casi matrimonial el tema, ¿no? Y esto nos da una gran alegría también que en este caso Claudio y Mónica nos puedan acompañar para reflexionar sobre este tema, este gran tema del duelo, ¿no? El pastoral de la vida. Nos acordamos que en los temas anteriores de los micros que hemos ido compartiendo, vamos tomando una gran gama de temas de la vida, de los cuales la Iglesia también, con los cuales la Iglesia también hace pastoral, es decir, hace presencia de Jesús, hace presencia del resucitado entre nosotros. Y el duelo, entonces, es una experiencia vital, límite. Si hablamos de una experiencia límite en la vida, tiene que ver con la muerte de un ser querido, no una muerte más, sino con alguien cercano, alguien directamente cercano en el ámbito de la familia, ¿no? Y la clave de los grupos Resurrección, la clave de la pastoral, de esta pastoral del duelo en la Iglesia es la convicción de que se puede salir adelante, la convicción de que se puede volver a ser feliz. Me acuerdo esas claves que el padre Mateo Bautista, que es un sacerdote camilo, español, que estuvo mucho tiempo en Argentina, creo que hoy está en Perú, es el fundador de los grupos Resurrección y eso aseguraba, ¿no? Que hecho bien el proceso de acompañamiento desde la fe con otros instrumentos humanos más, se puede volver a ser feliz. Y eso es lo que queremos charlar con Claudio y con Mónica. Así que les damos la bienvenida a ambos. Gracias, Padre. Buenas tardes, Padre. Muchas gracias por tu invitación, por abrir las puertas para poder volcar aquí en este programa toda esta experiencia que tiene que ver en este proceso del duelo. Muchas gracias. ¿Cómo surge, acá va la primera pregunta, cómo surgen ustedes como miembros de la comunidad de la parroquia Inmaculada Concepción, ¿no? De Federación, allí donde está nuestra patrona diocesana, cómo surge comenzar a trabajar y a gastar tiempo en esta pastoral? A ver, ¿quién va a contestar? Mónica. Muy bien. Sí, surge por una necesidad, digamos. Particularmente estaba en una situación también de la muerte de un ser querido y habíamos, digamos, vivido esa situación y pensamos que, claro, que es difícil sobrellevarlo solo. Y siempre teníamos la idea de que tendría que haber en la parroquia este servicio, ¿no? de la pastoral de duelo, pero siempre el temor de no poder llevarlo adelante con las propiedades que debe hacer, siempre lo fuimos postergando. Y al vivir la situación de duelo, escuchando Radio María, más precisamente escuchando el programa del Padre Mateo, descubrí que me ayudaba a mí y que también él en su conocimiento tenía una forma de llevar adelante ese proceso, ¿no? Que había un método, que había un orden de encuentros para hacer el proceso y sanar del sufrimiento. Y eso llevó a que también pudiéramos pensar también que teníamos nuestros allegados dentro de la parroquia, conocidos, amigos, que también estaban en situación de sufrimiento y a los que de repente nosotros nos sentíamos limitados porque no teníamos una forma de darle una orientación, un apoyo, una guía, ¿no? Y esto se abrió la posibilidad de poder investigar más, tratar de conocer más el trabajo del Padre Mateo.
Y bueno, fuimos descubriendo la página del Facebook y fuimos viendo qué más se podía hacer. Y bueno, Claudio se contactó con uno de los coordinadores a nivel nacional, que está acá en la Argentina, y en Buenos Aires precisamente. Y bueno, esta señora, Liliana, fue la que lo orientó y la que nos mandó material y la guía como para ir trabajando este sufrimiento. Y bien, una vez que el padre Mateo se contactó con nosotros, nos dio la guía como para ir haciendo los encuentros y nos abrió la posibilidad de poder ir trabajando con uno de los videos que se aproximaba una fecha clave, que eran las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, nosotros le propusimos también a este matrimonio amigo que estaba también llevando adelante este sufrimiento, lo tenía bastante mal, digamos, y bueno, ellos aceptaron esta propuesta de escuchar el video y esta propuesta del padre Mateo, y y fue así que comenzamos casi por la necesidad con ellos, digamos, de acompañarlos, y arrancamos con un video que fue, digamos, como para sea disparador, digamos, del primer encuentro. Y luego el padre Mateo nos fue mandando el material y fuimos siguiendo ese trabajo. Y bueno, cuando él vino ya pudimos de alguna manera armar y formalmente empezar con los encuentros del grupo Resurrección. Perfecto. El tema, como les comentaba al inicio, es muy complejo, ¿no? Porque es el tema de la muerte que se está abordando. Por eso Mónica muy bien nos dice que tiene que haber un proceso, tiene que haber instrumentos para llevar adelante el proceso de hacer un buen duelo. A ver, uno puede ir a un psicólogo y también lo va a ayudar a hacer un proceso de duelo. Las psicólogas, los psicólogos están capacitados para eso. Y hay otros grupos también que ayudan, ¿no? Acá la clave está puesta en el agregado del tema de la fe. Es decir, la muerte, el proceso lo abordamos a partir del ser creyente. Que quizás no venga gente creyente, pero vamos a ir descubriendo de igual manera la presencia de Dios en el medio de este proceso de sanación. Ahora vamos a ir a Claudio, mientras les voy a pedir a Iván que ponga la placa que nos va a ir ayudando un poco para la reflexión. Claudio, ¿qué podés agregar a lo de Mónica entonces? Bueno, ¿qué puedo agregar? Que vos dijiste que es una pastoral concreta cuando comenzamos en el programa, y es muy cierto, es una pastoral muy concreta, muy específica, pero a su vez es muy necesaria, absolutamente necesaria, porque en esto de la muerte se podría decir que nadie estamos preparados en esto. Y cuando surge y viene de repente, entramos en sufrimiento y es ahí donde hacemos crisis. Entonces, la importancia de trabajar esto, de trabajar los duelos, de trabajar el sufrimiento, es algo muy concreto, como vos decías, pero también es muy necesario ir sabiendo, porque, te vuelvo a decir, te encontrás por ahí de repente con situaciones que no estás preparado para abordarlas, y eso ahonda más en la crisis todavía, te ahonda más en el sufrimiento, y es muy difícil salir sin la ayuda de alguien. Buscar la ayuda es muy, pero muy importante. Te podría decir que es absolutamente necesario. Nadie sale solo. Nadie sale solo. El punto número uno, en toda circunstancia en realidad de la vida, también en el de la muerte, el pedir ayuda es la salvación. No, ahí empezamos el camino de salvación, y el camino de sanación sería en este contexto, ¿no? Y Claudio, entonces, Mónica nos presentó un poco la figura del fundador del Grupo Resurrección, nos habló de que es un proceso,
Entonces, comentanos un poco, te puede ayudar acá la placa también, Ujú, ¿de ujú. qué se trata el proceso del Grupo Resurrección o qué hace el Grupo Resurrección con Bien, aquella persona? bien. Una de las cosas fundamentales, se puede decir, es que se trabaja en todas las dimensiones de la persona, no solo en una, no solo en una sola dimensión, sino en todas, para poder afrontar el sufrimiento y poder salir. Si vos no trabajás todas las dimensiones, es como que te va a faltar algo. Si vos decís voy a trabajar únicamente la dimensión psicológica, te va a faltar todo lo otro, la dimensión de los valores, la dimensión corporal, la dimensión espiritual, religiosa, la dimensión social. Te faltan, son las 6 dimensiones. Y esto es lo lindo de lo que tenemos acá en los grupos Resurrección, que trabajamos de forma integral, trabajamos los duelos. No se trabaja solo una dimensión, sino toda la persona, todo. Porque cuando entramos en sufrimiento, es toda la persona la que está afectada, es toda la persona la que queda sumergida en el sufrimiento. Y tenés que trabajar todas las dimensiones, porque si no, no salía. Acá no se busca un alivio solamente, un alivio del momento, sino que se busca ir a la raíz del sufrimiento. ¿Eh? Porque más allá de la muerte del ser querido, seguramente, y esto lo tenemos ya como vivencia en los grupos Resurrección, hay otras situaciones que te venían afectando anteriormente y que vos creías que no te habían afectado y estaban. Y esto es lo lindo y lo interesante. Hay mucha gente que descubre a través de la muerte de un ser querido que tenía situaciones que no las habían saneado anteriormente. Así que es todo un proceso muy interesante el que te lleva a poder ir descubriendo la raíz del sufrimiento. Bien. Y seguramente no son 2 encuentros. ¿La No, propuesta de cuánto es? la propuesta son de 28 encuentros. 28 28 encuentros. encuentros en todas las dimensiones de la persona. Cada encuentro se trabaja en todas las dimensiones. Pero tampoco quiero decirte que no porque vos hagas los 28 encuentros vas a estar con la situación resuelta. No, no, no. Eso puede ser un disparador para que vos trabajes. Y más allá que los encuentros son semanalmente, el sufrimiento se trabaja todos los días. Todos los días tenés que trabajar. ¿Por qué se trabaja todos los días? Porque el sufrimiento no para. El sufrimiento trabaja día y noche con vos. Entonces vos tenés que afrontarlo y trabajarlo todos los días. Bien. ¿Y la fe? ¿Acá cómo entra entonces? Pues es la propuesta de sanación del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la fe se podría decir que es como el corolario de todas las otras dimensiones, ¿no? Nosotros siempre decimos que hasta que vos no ubicás a tu ser querido, dónde está, con quién está y cómo está, vos como que no lográs cierta paz en tu interior. Cuando vos lográs esa ubicación en tu ser querido, saber que está en el amor de Dios y que desde allá te ama y que vos lo amás a Él, ahí es donde vos vas empezando a descubrir, primero que nada, el encuentro tuyo con el resucitado, con Jesús resucitado, y después con tu ser querido también. Y esto es lo lindo y lo interesante, cómo la gente va descubriendo eso, ¿no? Cuando vos le decís a la gente que tiene que descubrir eso, que tiene que ir trabajando eso, ir viendo, la gente queda maravillada, porque te vas dando cuenta de que tu ser querido está en la gloria de Dios. Mm, Y esto es lo interesante y lo lindo también, ¿no? bien. Mónica, Mm. cuando la persona, ¿cómo identifican a los que van a participar del grupo Resurrecciones y cómo vienen? ¿Y ustedes qué hacen antes de introducirlos en el primer encuentro? ¿No? Hay un paso anterior. Claro, generalmente nos acercamos por una situación, en este caso particular, por la situación de muerte de seres queridos, ¿no? Los visitamos, con el tema de la pandemia estamos un poco limitados con eso en cuanto a lo presencial, pero últimamente estamos yendo a la casa, tenemos una entrevista con ellos donde le contamos cómo es el método, que hay una forma de trabajar el sufrimiento.
Y después vamos a ir mostrándole que eso se puede ir haciendo en forma individual hasta que ellos van entrando ya en los temas, digamos, ¿no? Y ayudando a que ellos tengan ese desahogo, esa parte personal y privada de poder contar qué los lleva a pedir o a acercarse a estos grupos, ¿no? Y una vez que ellos van haciendo el desahogo, bueno, se le presenta la forma de trabajo que se hace, generalmente lo estamos haciendo en forma virtual, ya directamente los temas, pero también hemos tenido así encuentros presenciales y bueno, ya eso es más, ya hay todo un esquema de trabajo donde se los recibe, se hace en invocación del espíritu, se reflexiona sobre la palabra y bueno, cada uno se les pregunta cómo están, cómo han pasado la semana y cómo están hoy, entonces se abre al desahogo y a ir contando. Y como son encuentros de mutua ayuda, lo que le pasa al que está enfrente, de repente, y cómo lo va trabajando y cómo lo va superando, le sirve al otro y a su vez también va tomando de cada una de las situaciones algo propio para que ese desarrollo del tema tenga una experiencia de crecimiento, ¿no? Se pueda llevar algo de ese encuentro, ¿no? Y bueno, los temas son variados, son sencillos y durante la semana también se le va mandando material, cosa que ellos vayan teniendo también, ya sea un video, ya sea una lectura de algún tema, para que ellos también vayan trabajando y vayan volcando en forma de audio, vayan volcando lo que para cada uno significa y bueno, lo que va saliendo de la vivencia personal, ¿no? Y lo que se lleva de cada uno de esos 28 encuentros, como dice el padre Mateo, se lleva un botiquín, ¿no? Se lleva más que nada un maletín de herramientas donde sabemos que la vida sigue y sabemos que situaciones de sufrimiento van a seguir apareciendo y ahí tener las herramientas o los medios para poder ir trabajando en relación a todos esos temas que se vinieron trabajando en los 28 encuentros, ¿no? Y como decía Claudio recién, el proceso sigue. No es que con los 28 encuentros está resuelta la situación. Siguen apareciendo cosas y nos damos cuenta inclusive en este proceso de formación de los coordinadores que se están formando, se dan cuenta que hubo temas que de repente no le dieron el tiempo o la atención que deberían, entonces al ser coordinadores ese tema lo vuelven a revisar y vuelve a salir situaciones que tienen que seguir trabajando y tienen que seguir elaborando. Bien, Mónica nos dijo varias cosas que son centrales. Una que es grupo de mutua ayuda, ¿no? En algún momento de la historia hubo como un boom, ¿no?, de grupos de autoayuda, ¿no? Pero esto es mutua ayuda, que es distinto, ¿no? Porque es alguien que ha hecho el proceso, ¿no?, en algún momento e intenta ayudar a aquel que empieza, ¿no? Es decir, están hablando de la misma frecuencia, más allá de que la experiencia de muerte sea distinta en cada uno, con los recursos que uno tiene y cómo puede abrazar la muerte del ser querido, pero ciertamente están hablando dos personas o más que han pasado o están pasando por la misma situación. El otro punto tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento en realidad va a seguir hasta que también uno parta a los brazos del Padre en la eternidad, ¿no? Justamente por eso el tema de linda imagen del botiquín de herramientas que el grupo les da para seguir trabajando, o cuando uno por ahí está medio enclenque en las situaciones de anímica, que vuelve a aparecer, fechas claves, como dijo Mónica también hoy, es volver a los recursos que este botiquín de los grupos Resurrección nos ofrecen. Claudio, ¿qué más podés agregar? El tema del proceso. Sí, bueno, esto que decía Mónica, esta caja de herramientas que te llevas, es muy interesante ver cómo en los grupos la misma gente te cuenta, los mismos dolientes te cuentan cómo van haciendo uso de las herramientas que se le va brindando.
Y esto también es lo interesante y lo lindo que tienen los grupos de mutua ayuda, ¿no? Esto de poder saber que se te viene una fecha clave, que se te viene una fiesta, un cumpleaños, un aniversario, y que vos ya tenés herramientas para ir saneando esa situación, ir, como decimos nosotros en el grupo, ir pasando esos obstáculos que tenemos a veces, ¿no? Así que es muy, muy interesante eso, ir te lo comento acá porque salen en los grupos y cómo la gente te lo cuenta y decís vos qué bueno que puedan ir, ir metiendo mano a las herramientas que les da el grupo, ¿no? Eso es muy interesante. Porque te vuelvo a decir, el sufrimiento no para nunca de trabajar, está permanentemente trabajando ahí, bombardeando se puede decir, pero cuando vos tenés ya herramientas para afrontar eso, cambia la mirada, cambia la visión. ¿Mm? Bien. El sufrimiento tiene que ver con lo existencial de la persona, ¿no? Hace un poco más mención a la dimensión espiritual de la persona, pero ciertamente que somos una unidad. Entonces, como somos una unidad, una cosa afecta a la otra, ¿no? El dolor hace más referencia al aspecto por ahí físico, ¿no? Biológico, pero también repercute. Y una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Yo recuerdo en aquella circunstancia de charlar con el padre Mateo Bautista en Buenos Aires directamente, que claro, él decía, una primera evaluación antes de entrar al grupo de resurrección tiene que venir también desde el punto de vista médico, recuerdo, ¿no? Sí. Por ejemplo, psiquiátrico, que esté más o menos equilibrada la persona para poder empezar por esta cuestión de que una dimensión toca a la otra, ¿no? Sí, lo que nosotros siempre tratamos de aclarar en el grupo, inclusive con los coordinadores, es que no somos profesionales de la salud, digamos. Uno está acompañando más que nada y desde la fe, dando ese servicio, ¿no? Y sí, la dimensión que primero afecta es la corporal, como lo dice el padre Mateo, notamos el impacto como nos ha pasado cuando uno ha tenido esa experiencia, ¿no? El impacto uno lo resiste y como lo resiste, el cuerpo lo manifiesta, ¿no? Sentimos ese malestar en todo el cuerpo. Y después cuando vamos abriéndonos a que, bueno, que el sufrimiento somos nosotros, que no es que el sufrimiento está afuera o fue algo que viene desde afuera y como viene desde afuera se va a ir en algún momento, cuando nos damos cuenta que ese sufrimiento somos nosotros y que nosotros somos los que tenemos que trabajarnos y tenemos que tratar de aprender a mirar y vivir la vida de otra manera con la ausencia de ese ser querido, ¿no? Y una vez que aprendemos eso y vamos descubriendo eso, nos vamos abriendo a las otras posibilidades que ir sanando todo lo que es la parte emocional, la parte mental, la parte social que también afecta, porque generalmente al sentirnos superados por ese sufrimiento, generalmente nos aislamos, ¿no? Tratamos de evitar ese contacto con las demás personas. Y en cuanto a la fe también, eso se toca cuando uno entra en sufrimiento, generalmente tenemos esa situación de fe que notamos que vamos a tener que poner un plus de confianza y de esfuerzo para poder trabajar y sacar todos los recursos que tenemos de fe para trabajar ese sufrimiento, ¿no? Y que ese sufrimiento no nos quite la posibilidad de tener una vida saludable y inclusive tener un proyecto de vida y ser feliz, que es el objetivo. Proyecto de vida, ser feliz, tener paz, recuperar la paz perdida y demás, ¿no? Bien. Y en este contexto de pandemia, Claudio, más que nunca los grupos de resurrección y una pastoral del duelo en general, más allá del grupo de resurrección, se va a tener que hacer presente en los lugares donde no está o buscar la manera de potenciar donde esté, ¿no? Porque la pandemia ha dejado el tendal de sufrimiento por la muerte repentina de personas. Hoy lo hablábamos ante el programa por la falta de ritos en despedir al ser querido fallecido por COVID. Y ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Bien,
Es un duelo, yo tomo la frase del padre Mateo, es un duelo extraordinario. Acá hay un montón de cosas, como vos bien dijiste, que no se han podido hacer. Hay que trabajar muchísimo. En todos los duelos hay que trabajar mucho. El duelo es individual, o sea, tenés que hacerlo vos. Nadie lo va a poder hacer por vos, sino que exige un trabajo tuyo, de tu parte, hacer ese trabajo del duelo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es duro, es un trabajo duro. Exige una laboriosidad muy, muy importante. Pero como decía Mónica, salir se puede salir. Se puede salir con un proyecto de vida, con una esperanza de vida, con un salir y tratar de ser feliz. Esto que vos decís de la pandemia, sí ha afectado muchísimo, hay mucha gente afectada. Yo por ahí me gustaría decirles a las personas, a la gente, siempre lo comentamos, de que hay que tener la mirada puesta ahí, porque esa gente quizás o no va a la parroquia, o va muy poco a misa, o se aisló por todo el dolor que le ha producido esta muerte de un ser querido a través de la pandemia. No se ha podido despedir, no han habido ritos funerarios, se le ha ido a internar el ser querido y se murió y no lo vio más. Y es todo un tema muy, muy importante eso, y hay que trabajarlo muchísimo. Y creo que ahí también tenemos que nosotros como grupos de mutua ayuda, prepararnos, tener mucha, pero mucha paciencia y mucha escucha con las personas que han tenido la muerte de seres queridos por COVID. Si bien hay que tener la escucha siempre, porque es algo que tenés que tener, una de las primeras cosas que tenés que tener en este diálogo de la mutua ayuda es la escucha. Si vos no escuchás no vas a poder confrontar, no vas a poder tener empatía con el que tenés enfrente. El diálogo empieza por ahí, por la escucha. Pero en este caso extraordinario de lo que es la muerte por COVID, tenés que tener mucha más paciencia con las personas, y ya te digo, tratar de trabajar todas estas situaciones, usando mucho también los recursos que uno también tenemos, que todos tenemos, porque todos tenemos recursos para trabajar. El sufriente también tiene recursos para trabajar. Hay que hacérselos descubrir, incentivarlos, motivarlos para que los pueda ver, que ese sanador herido que tiene adentro tiene una fuerza y tiene un poder para poder afrontar, confrontar y poder hacer un proceso sanador y saneador del duelo. ¿Que va a llevar tiempo? Seguramente va a llevar tiempo. Ningún duelo tiene un tiempo X para trabajarlo, para salir y decir mi herida ya está cicatrizada. No tiene un tiempo. Cada persona tiene su tiempo. Pero es muy, muy importante, sobre todo en los grupos de mutua ayuda, tener esa mirada y ese oído atento con aquel que está sufriendo también por la muerte de un ser querido por COVID. Bien, muy bien. Bueno, esto es un micro, así que no podemos extendernos tanto en el análisis del tema. Así que vamos a ir cerrando y les propongo a ambos, Mónica, preguntarte, entonces, de tu convicción cristiana y de haber hecho el proceso, ¿se puede salir a flote? Sí, totalmente. Se puede y bueno, los encuentros están preparados para eso, ¿no? Salir y tener una mejor calidad de vida, y también salir fortalecido y ser mejor cristiano, digamos, mejor ciudadano, mejor esposo, mejor esposa. O sea, hay un crecimiento sí o sí humano, digamos, ¿no? Mejor calidad humana, más que nada. Claudio, ¿qué puedes decirnos así como última cosa, o aprovechar también Bien, para no, mensaje para... que yo creo que vale la pena intentarlo, vale la pena intentar salir del sufrimiento. Hay que salir, no hay que quedarse con eso adentro, hay que intentar salir, buscar ayuda, buscar los grupos de mutua ayuda, están
Resurrección están por todos lados trabajando, acá en Concordia también hay, tenemos en Federación. Buscar ayuda, solo no se puede salir, te lo vuelvo a repetir, hay que buscar ayuda y se puede salir. Te puedo asegurar que el encuentro con el resucitado te va a hacer resucitar no solo a vos, sino a todo tu entorno familiar también. Porque no solo sufrís vos, sino también todo el entorno de tus personas allegadas también sufre junto con vos. Resurrección. Fíjense lo que dice o dijo en algún momento el Papa Francisco en alguna audiencia de los miércoles y trabajó el tema del duelo. Estamos llamados a creer en la resurrección, no como una especie de espejismo en el horizonte, sino como algo que está presente y nos involucra misteriosamente ya desde ahora. Aún así, esta misma fe en la resurrección no ignora ni enmascara el desconcierto que humanamente experimentamos ante la muerte. ¿Sí? No es un espejismo la resurrección, no es un espejismo la fe, es una experiencia de Dios. Y esa es la clave entonces cristiana, a lo que la pastoral del duelo en específico, la pastoral de la vida en general, apunta, ¿no? A tener experiencia de Dios, a tener experiencia de Jesús, que no es una ideología, sino es una persona, es la vivencia de la persona de Dios, de la persona de Jesús, que pasó por la cruz, sí, pero con el horizonte puesto en la resurrección, ¿no? Y esa es la clave sanadora para cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos terminando este micro, le agradecemos a Mónica, agradecemos a Claudio, ¿sí? Y en la segunda parte de este micro vamos a tener la experiencia concreta de un matrimonio también de Federación que se dejó abrazar por Jesús, se dejó abrazar por este matrimonio también para hacer el proceso de resurrección y de sanación, y ellos nos van a contar cómo esto, un poco teórico que hemos compartido ahora, teórico por una manera de decir, es experiencial también para Claudio y para Mónica, ellos lo pudieron también llevar adelante ante algo muy duro como es la muerte de uno de sus hijos, de su hija Adriana. Como cada micro van a tener las placas también para después seguirla y también van a tener la canción del Grupo Resurrección, que será bueno también como momento de oración para quien quiera seguirla, también la tendrá en el micro. Bueno, muchas gracias, paz y salud para todos y nos volvemos a encontrar en el próximo micro. Gracias. Genial. Muy bien. Sí, yo me quedé con ganas. Estamos aquí, deja que fluyan tus lágrimas, si hasta Jesús lloró por amor, no te guardes el dolor. Siente nuestro abrazo, es Dios Padre que te abraza y al oído te susurra con amor. No temas, hay resurrección.
porque ha emprendido viaje, pero lleva repleto el equipaje, bellos momentos compartidos. Queda el tesoro